para nosotros. Buenas tardes, Alicia. Es para nosotros, para Paliativos Sin Fronteras, un especial motivo de alegría el tenerte como profesora de nuestro curso online de medicina paliativa en niños y adolescentes. Te hemos pedido ese favor porque eres autora de uno de los principales capítulos de libros sobre el tema del sufrimiento en los niños. Y te agradecemos enormemente pues esta deferencia que has tenido con nosotros y te damos la bienvenida. En principio voy a contar que se trata de Alicia Krikorian, una psicóloga especialista en terapia cognitiva, magíster en psicooncología y PhD en Psicología de la Salud, es psicoterapeuta y docente investigadora del Grupo de Investigación en Dolor y Cuidado Paliativo de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es coordinadora del proyecto Red Compasiva, Transformación Social para el Cuidado de la UPB, el cual hace parte de las comunidades compasivas. Pues muchísimas gracias, Alicia, y somos todo oídos. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de estar aquí en este curso y poder compartir un poco y profundizar quizás un poquito más en el tema del sufrimiento, pues que ha sido uno de mis temas pues de mayor interés. Y bueno, pues básicamente vamos a hablar como del tema del sufrimiento. Yo quisiera compartir la pantalla. Y, pero no me da opción sí, aquí ya está, ya está, ya Aquí. está. Listo. Ponerlo aquí así. ¿Compartes? Permíteme un minutico que no me está dejando acceder aquí. Voy a poner otro. Aquí, a ver ahora, mejor. Permíteme que tengo que cambiar un poco la configuración y me pide cerrar Zoom y volver a abrir. Entonces, me retiro un segundito y vuelvo y entro. Vale. Damos la bienvenida a Tude, que está conectado, sin imagen, pero bueno, sabemos que está conectado. Comprendemos que muchos de vosotros no podáis conectaros por horarios de trabajo, etcétera, pero al menos tendremos esta interesantísima charla de de la psicóloga doctora Alicia Krikorian, que es una gran investigadora en este campo del sufrimiento. Ya. Ok, ahora sí. Bueno, ahora sí. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Y ya deberían estar viendo mi presentación, Sí, ¿correcto? muy bien, perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, pues contarles que el tema del sufrimiento ha sido un tema que ha sido de especial interés en nuestro equipo y a nivel personal ha sido un tema que me ha generado pues muchas reflexiones, muchas vivencias y muchos esfuerzos de investigación. Venimos desde hace unos años en nuestro equipo pues investigando el tema del sufrimiento y es un tema al que le dedicamos bastante tiempo porque pensamos que es un tema muy central, ¿cierto? Si nosotros vemos la definición de los cuidados paliativos y quizás con las nuevas definiciones esto cada vez se ve más reafirmado, el sufrimiento está en el corazón de los cuidados paliativos, ¿cierto? Uno de los grandes objetivos de los cuidados paliativos es el alivio del sufrimiento, incluso la prevención y alivio del sufrimiento de personas que enfrentan enfermedades graves y dentro de estas personas, pues obviamente los niños y adolescentes. Pero el tema de sufrimiento ha sido un tema que aunque es nuestro caballo de batalla en cuidados paliativos, cuando se trata de definir el sufrimiento, de evaluar el sufrimiento, de intervenir el sufrimiento, ahí es donde empezamos a tener algunas dificultades, ¿cierto? Y creo que desde el principio, cómo definir el sufrimiento
es lo que nos ha llevado pues a nosotros a hacer investigación y cómo entenderlo más, no solo definirlo, sino cómo entender el sufrimiento. Eh, Cuando uno habla del sufrimiento, inevitablemente aparece la pregunta, y sobre todo cuando se trata de intervenciones en el ámbito de la salud, la pregunta que siempre nos hacen o nos hacemos es, bueno, pero ¿de qué sufrimiento hablamos? ¿Del físico, del psicológico o social o existencial, cierto? Tenemos esta tendencia a fraccionar y a clasificar el sufrimiento, pues como lo hacemos obviamente en muchos otros ámbitos. Mm, Mientras que cuando nosotros hablamos del sufrimiento, pues el entender el sufrimiento de una manera integral es quizás el primer desafío que tenemos para poder aproximarnos a esta experiencia. Entonces voy a avanzar un poco acá. Cuando hablamos del sufrimiento, el sufrimiento ha sido poco estudiado desde las ciencias, ¿cierto? Sobre todo desde las ciencias de la salud. Solamente desde los años 80, Eric Cassel comenzó a hablar del tema del sufrimiento y empezó a escribir pues activamente, y a partir de ahí como que empezó a haber más investigación al respecto, pero aún la literatura que utiliza el concepto del sufrimiento es bastante escasa. Tenemos una tendencia muy arraigada a fraccionar las experiencias de las personas, ¿cierto? Y a diferenciarlos, como a segmentar pues como lo físico, lo psicológico, lo social, lo espiritual. Y realmente una de las cosas bueno, que me ha mostrado el estudio de todos estos años en estos temas, pero sobre todo la experiencia y el trabajo con las personas, es que separar o fraccionar de esa manera la experiencia pues suele ser muy complejo. Si uno toma, por ejemplo, el dolor es un síntoma que clásicamente se ha considerado un síntoma físico. Sin embargo, si uno va a la definición del dolor, a la definición que nos hace la Asociación Internacional de Estudio del Dolor desde los años 70, ¿cierto? Esto no es nada nuevo, desde los años 70, la definición del dolor es una experiencia sensorial y emocional displacentera. ¿Sí? De entrada, el dolor está definida como una experiencia sensorial y emocional displacentera. Entonces, el dolor no es físico solamente, ¿cierto? Lo sensorial sería ese componente físico que se relaciona con la nocicepción, pero lo experiencial es mucho más allá de lo físico. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de dolor, el dolor se siente en el cuerpo, pero se procesa en el cerebro y se procesa en todas las áreas del cerebro. Absolutamente todas las áreas están involucradas para poder generar esto que llamamos experiencia de dolor. El dolor es mucho más que la nocicepción, que sería ese componente quizás más físico, ¿cierto? Que tiene que ver con la activación de las señales nerviosas que llegan a ser percibidas por nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolor, ya el dolor no es realmente solo físico, ¿cierto? Tiene grandes componentes a todos los otros niveles. En los últimos años ha habido también un debate grande sobre la definición del dolor, y una de las propuestas que se había hecho era pues hacer unos cambios donde se dijera pues que el dolor no era solo una experiencia sensorial y emocional displacentera, sino que también tenía grandes componentes sociales, cognitivos, bueno, a otros niveles, porque todos sabemos que la experiencia del dolor depende de la historia que yo he tenido en la relación con el dolor, pero también del contexto social que estoy teniendo en este momento, de la percepción, ¿cierto? De la interpretación que yo hago de esa experiencia. ¿Sí? Cuando yo siento dolor, ¿esto a qué me remite y qué significado tiene para mí ese dolor que yo estoy sintiendo? Y ese significado tiene una gran influencia sobre la experiencia, la tolerancia al dolor, la respuesta a los tratamientos, qué tanto tiende o no a cronificarse. Hoy sabemos, por ejemplo, que la catastrofización, esa tendencia a evaluar de manera catastrófica, pues muy negativa en el sentido futuro, la experiencia de dolor, sabemos que esa catastrofización es uno de los factores más importantes de riesgo para la cronificación del dolor. O sea que, como les puedo decir, un síntoma que ha sido tan clásicamente clasificado como físico, realmente tiene algo de físico, pero mucho de otras cosas. ¿Sí?
Y luego también si nosotros tomamos la disnea, pasa exactamente lo mismo con la disnea, con la fatiga. La fatiga es un síntoma relativamente poco estudiado. Yo tuve la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en Montpellier, donde nos dedicamos a estudiar la fatiga. Y también lo que vemos es que los modelos que explican la experiencia de fatiga en cáncer, ¿cierto? Que fue específicamente lo que trabajé, esos son modelos multidimensionales. Entonces la fatiga tiene algo de físico, pero tiene mucho también pues de emocional relacionado con el estrés, con lo espiritual incluso, ¿cierto? El sentido de vida, ¿cierto? Que es esa energía que nos mueve a hacer cosas. Bueno, la fatiga, que es cualitativamente distinta en las personas que nosotros atendemos, en los enfermos graves. No es solo que sea cuantitativamente, no es solo que las personas estén más cansadas, sino que la forma en que están cansadas o fatigadas es diferente y por eso la fatiga no se alivia con el descanso, por ejemplo, el dormir, ¿cierto? El dormir, a veces las personas duermen y se despiertan igual o más cansadas que antes o más fatigadas y entonces eso es lo que nos habla de que la fatiga es cualitativamente distinta en nuestra población. Entonces, si nosotros tomáramos uno por uno cada uno de estos síntomas que clásicamente hemos evaluado como físicos, la verdad es que la investigación detrás nos muestra que hay muchos otros componentes alrededor de esto y que lo que nosotros llamamos físico, ¿cierto? Pues quizás sea solo una parte de la experiencia que estamos viendo. Y toda esta introducción tan larga, pues para poderles explicar el tema del sufrimiento. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento, el sufrimiento es una experiencia y es una experiencia multidimensional y además es una experiencia multidimensional que cambia momento a momento, es muy dinámica y es una experiencia asociada al estrés severo. Ya Cassel nos hablaba de que era un estado que se asociaba a una amenaza, un estado de estrés severo que se asociaba pues a la amenaza a la integridad. En nuestro trabajo y la conceptualización que hemos hecho del sufrimiento, pues lo que hicimos fue como ampliar un poco esa definición y poder entender mejor la relación con ese concepto de estrés que ya mencionaba Cassel hace ya unas décadas. Y pues propusimos esta definición asociada pues al modelo teórico que desarrollamos en torno al sufrimiento. Más allá de un estado de estrés severo, consideramos que es una experiencia multidimensional y dinámica de estrés severo. O sea que realmente esto hace más parte de un proceso que de un estado y se asocia a un tipo de estrés, no cualquier estrés, es estrés severo. Es una experiencia multidimensional porque si queremos comprender el sufrimiento, tenemos que partir de esta visión de dolor total que ya lo expresó muy bien y hace muchos años Cicely Saunders, ¿cierto? Ya hablaba del dolor total, que si queríamos realmente tratar el dolor de las personas teníamos que entender la esfera física, psicológica, social, espiritual. Exactamente lo mismo pasa con sufrimiento, ¿cierto? Quizás ella lo que estaba hablando era del sufrimiento, ¿cierto? Yo asumo que cuando ella hablaba del concepto de dolor total, pues estaba hablando de esto que nosotros llamamos hoy sufrimiento. Y esta experiencia de estrés severo pues se asocia a una amenaza a la integridad de la persona. Es decir, cuando yo como persona veo amenazada mi integridad, ahí es donde experimento estrés. Pero ¿qué integridad? ¿Solo la integridad física? Pues en algunos casos sí, cuando yo tengo, por ejemplo, un dolor muy intenso que me impide moverme y que me impide comer y que me lleva a pensar que lo que tengo es muy grave, pues probablemente esté esto asociado pues a la integridad física. Pero no solo la integridad física, ¿cierto? Cuando una enfermedad me impide cumplir mis objetivos, me impide seguir ejerciendo los roles que yo he ejercido y que han sido muy significativos para mí, cuando una enfermedad genera gran alteración en mi entorno, por ejemplo, en mi familia. Supongamos que yo soy la persona que trabajo en casa y que llevo el dinero pues para que todos puedan comer y pagar las cuentas y todo esto, y yo no puedo trabajar y no está entrando dinero y estoy viendo a mi familia sufrir, estar con hambre o tenemos deudas o no podemos cumplir las cosas que tenemos que cumplir, pues por esto obviamente yo estoy en una situación de sufrimiento y estoy viendo amenazada esa integridad.
Cuando hay esa amenaza a la integridad, normalmente lo que hacemos los seres humanos es que se activan en nosotros una serie de recursos para poder hacer frente a esa amenaza. Y esta activación de recursos no es solo la activación de recursos psicológicos, de cómo voy a enfrentar esta situación, ¿cierto? Como desde el punto de vista cognitivo o emocional, sino que también cuando yo tengo una enfermedad que está amenazando mi cuerpo, mi sistema inmune activa recursos, pero también todo mi organismo activa recursos metabólicos, hormonales, inmunes, bueno, a muchos niveles se activan recursos para hacerle frente a esta condición que está generando una amenaza a mi cuerpo. De modo que cuando nosotros vemos esa activación de recursos, la tenemos que ver también de manera multidimensional. ¿Sí? Cuando yo enfrento una enfermedad, la enfermedad ataca mi cuerpo, pero también ataca mi realidad social, mi realidad psicológica, mis proyectos vitales, ¿cierto? O sea, una enfermedad grave, obviamente, ataca o genera esta amenaza pues a todos estos niveles. Y es a todos los niveles que yo activo recursos para poder enfrentar esto. Y esto ocurre de una manera pues dinámica que hace que obviamente cuando se pierde esto, cuando hay esta amenaza, se pierden esos equilibrios dinámicos que hace unos años, ¿cierto? Décadas lo llamábamos homeostasis, y más recientemente pues se adoptó el término de alostasis para entender esos equilibrios dinámicos relacionados con el estrés. Y hoy sabemos, ¿cierto?, que con estas teorías más modernas del estrés que integran las teorías psicológicas y las fisiológicas, esta capacidad para volver a recuperar ese equilibrio dinámico, pues es lo que nos permite dar continuidad. También se ha hablado pues de cuando enfrentamos un estrés crónico, estos recursos empiezan como a fatigarse, a limitarse, es como si ya no pudiéramos darle continuidad en el tiempo y llegamos a situaciones de agotamiento de nuestros recursos. Y es, digamos, cuando hay mucha carga alostática, así se ha llamado, este ha sido el término que se ha utilizado, cuando hay mucha carga alostática, es decir, yo he enfrentado muchos estresores fuertes o intensos durante un tiempo prolongado, voy teniendo una mayor carga alostática que hace que se como mi capacidad. Entonces, esto es lo que sucede cuando una persona está en sufrimiento. Hay una situación de estrés severo, usualmente hay una situación crónica de estrés severo, o sea, la persona está enfrentando diferentes estresores durante semanas, meses, años, y sus recursos comienzan a agotarse. Pero esta amenaza es una amenaza pues severa a la integridad, y cuando ocurre ese agotamiento de recursos, y esos procesos autorregulatorios que nos ayudan a lidiar con esto que llamamos pues la carga alostática son insuficientes y la persona cae en una situación de agotamiento, y es lo que vemos básicamente cuando hay alguien que está sufriendo, y cuando hay un sufrimiento muy severo, pues lo que suele aparecer asociado es pues situaciones de indefensión, de desesperanza, donde la persona ya incluso deja de intentar, que hay tal agotamiento de los recursos que no tiene energías para buscar más. Cassell nos decía, ¿cierto? Y él es muy enfático en esto, y todavía, ¿cierto? Cada vez que, bueno, tuve la oportunidad de compartir con él unas reuniones que tuvimos, pues unos encuentros sobre el tema del sufrimiento, y él lo hablaba muy claramente, ¿cierto? Es que eh, usualmente, o cuando hablamos del sufrimiento, pues el sufrimiento lo experimenta la persona, no solo su cuerpo. ¿Sí? No es solo el cuerpo el que sufre, es la persona la que sufre. Algunos dicen el sufrimiento lo experimenta la persona y es el cuerpo el que duele. No estoy muy de acuerdo. O sea, cuando hay dolor, también le duele a la persona, a su historia, a su biografía, al significado que tiene hoy el dolor, ¿cierto? Y lo mismo sucede con sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento es experimentado por la persona y no solo por el cuerpo. Entonces nosotros no podemos reducir el alivio del sufrimiento al cuerpo. Y también él lo explica de esta manera que me parece muy linda, y es que lo que afecta a una parte
afecta a todo. Y lo que afecta al todo, afecta también a cada parte. Es decir, nosotros no podemos pensar que si una persona tiene un dolor en una pierna porque tiene una lesión grave en una pierna, pues por una enfermedad grave que le impide hacer un montón de cosas, eso no solo afecta eso no solo afecta a su pierna, afecta el todo, ¿cierto? Afecta la capacidad para desempeñar sus roles, el sentido que le está dando a la enfermedad, el significado, sus emociones. Obviamente lo afecta como, pues desde quién es esa persona en su biografía. Por eso, cuando hablamos de que el sufrimiento afecta a la persona, nosotros no podemos separar la persona de su historia. Cada uno de nosotros es quien es hoy por la historia que ha tenido y cada uno de nosotros enfrenta hoy las cosas que enfrenta y las enfrenta de la manera que las enfrenta por la historia que ha tenido. De modo pues que cuando nosotros hablamos del sufrimiento es una experiencia multidimensional, como ya lo dije, es individual o personal, individual porque afecta de manera individual a cada uno, cada sufrimiento es distinto, o sea, yo no puedo comparar mi sufrimiento con el sufrimiento de otra persona, no puedo comparar el sufrimiento de dos personas que estén enfrentando el mismo tipo de enfermedad, porque pues cada una tiene una historia, una biografía distinta, una forma distinta de afrontar su situación, de modo que el sufrimiento es absolutamente individual y por eso es que el sufrimiento su totalidad. O sea, cuando una persona sufre, nosotros no podemos restringirnos a una de las dimensiones que sea, por ejemplo, la fuente del sufrimiento, sino que tenemos que entender pues el sufrimiento como algo que afecta al todo. Y en cuidados paliativos es muy importante entender que esta es una experiencia dinámica. El sufrimiento y por eso es importante evaluarlo de manera regular. Entonces las evaluaciones deben ser subjetivas porque cada persona tiene una manera de entender el sufrimiento y deben ser continuas porque esto va cambiando en el tiempo. No sé si quieran ir haciendo preguntas o algún tipo de interacción porque veo por aquí solo pues a alguien que se conectó. O si sigo adelante y presento el caso. Sí, sí, sí. Adelante, Está muy bien, adelante. está muy claro. Muchas gracias. Está muy bien. Muy bien. Bueno, entonces seguimos un poquito más.